Bueno, este video va a continuación de toda la parte que en el repartido de calor, que les explico un poco cómo determinarlo, calor específico, que supongo que ya conocerán el significado, capaz que pueden haber estudiado un poco, y unos ejemplos quería manejar para que vean la cantidad de procesos que pueden haber con intercambio de calor y que la temperatura no varíe, etcétera, etcétera. Uno de esos ejemplos los tienen que plantear ustedes como consigna en un foro, pero yo voy a hacer otros para que vean la forma de razonarlo. Así que recuerden que este video dice ahí en el repartido, dice ver video 2, justo después de calor, y antes de meternos más en los conceptos de cuasi estático y reversible, que lo pueden leer todo de ahí, consultar en el foro porque seguramente hayan dificultades. Bien, vamos a empezar entonces con el primer ejemplo. Vamos a poner un recipiente, vamos a hacer un recipiente, acá un recipiente donde tengamos vamos a poner como un pistón, nuevamente, como hicimos no me quedó bien este dibujo, no me gusta cómo quedó ese dibujo, pero bueno, sirve igual. Vamos a hacerlo así y vamos a poner que tenemos un pistoncito acá que puede moverse, ¿de acuerdo? Así nos queda más fácil. Me interesa además que entiendan la situación, más allá de ver el ejemplo. Entonces tenemos un pistón acá que se pueda mover a una presión externa, no importa cuál, a ver si lo podemos hacer que entre bien ahí más prolijo, presión externa, ¿de acuerdo? Y debajo, por acá, una fuente de calor. Bien, así que tenemos una fuente de calor, adentro tenemos el sistema, no importa cuál es, vamos a poner que es un líquido, y obviamente sucede la evaporación, lo que fuera ahí, del sistema. ¿Ah? Analicemos la situación. Vieron que como es un pistón, esto puede subir y bajar. Por lo cual, ¿qué sucede? Vamos a poner, esto es un pistón aislante, como para que no haya intercambio de calor ahí sobre ese lado en el sistema. Tenemos, obviamente, que se puede mover, las paredes también aislantes. Así que por el único lado que hay intercambio de calor es por el piso, por el fondo del recipiente, donde tenemos la fuente de calor. Y un líquido en ebullición. ¿Sí? Analicemos entonces. ¿Qué pasa con Q? ¿Qué pasa con W? Y con la temperatura. Q, W y la temperatura. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Les parece que va a cambiar? Como tienen el líquido en ebullición, la temperatura del sistema va a ser siempre la misma, ¿no? Porque a medida que ingrese calor, se va a producir más cantidad de vapor, ese vapor va a empujar el émbolo hacia arriba, vamos a borrar por las dudas que no vayan a pensar que va hacia abajo, el émbolo va a ir hacia arriba, se va a expandir conforme absorba calor, pero no va a cambiar la temperatura porque el líquido está en ebullición. Es decir,
Acuérdense que mientras no termine la ebullición la temperatura es constante, por lo cual la temperatura del sistema es constante. Ven que ahí tienen un ejemplo claro donde hay ingreso de calor al sistema y sin embargo la temperatura no varía. ¿Sí? No se olviden que eso es porque está en ebullición. Perfecto. Como dijimos, si seguimos agregando calor al sistema, se va a evaporar más. O sea, va a haber más cantidad de fase vapor en el sistema, por lo cual va a empujar ese émbolo hacia afuera. Es decir, va a haber trabajo desde el sistema hacia el entorno, por lo cual el trabajo va a ser negativo, porque va del sistema al entorno. Y obviamente el sistema está absorbiendo calor, porque estamos calentando con la fuente de calor. Así que tenemos Q positivo. Entonces ahí tienen un ejemplo de un sistema donde hay intercambio de calor, pero no hay variación de temperatura. Algo que en el foro habíamos mencionado, que no necesariamente un sistema que absorba calor va a cambiar su temperatura, no necesariamente, porque hay otra forma de traducir esa energía absorbida en forma de calor, que es justamente el trabajo. ¿De acuerdo? Ahí tienen un ejemplo donde tienen entonces un intercambio de calor sin variación de temperatura del sistema. Ustedes como consigna tienen que en la consigna B discutir en qué condiciones puede producirse un proceso donde varíe la temperatura sin intercambio de calor, como acá, pero además sin trabajo tampoco. Ni intercambio de calor, ni trabajo, pero la temperatura no es constante. Hay que introducir una cosa nueva ahí, ¿sí? Que es importante, a ver si la podemos pensar. Esa es la consigna 2. Bien, vamos a poner acá 2, consigna, dijimos que es la B, ¿no? B del foro. Así que eso les toca a ustedes. 3, vamos por otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a hacer ahora el del calefón que hablamos el otro día, que lo hablamos de vuelta. Vamos a hacer un recipiente más grande, un recipiente más chico, ¿sí? Y acá es que está la resistencia R, donde se calienta el agua. Salir la resistencia de los conductores y tenemos acá el motorcito. ¿Ah? Bien, acuérdense que estas paredes queremos que sean aislantes. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que son totalmente aislantes, obviamente. Bien, entonces ahora analicemos como hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Y qué pasa con el delta T? ¿De acuerdo? Bien. ¿Trabajo hay? Bueno, paredes rígidas, ¿no? Así que trabajo no va a haber. Paredes rígidas, es decir, sin cambio de volumen. No puede ni comprimirse ni expandirse ese calefón. Así que el trabajo va a ser 0. Tenemos un sistema donde... Perdón, 0 no, porque hay algo que no tomamos en cuenta, ¿no? Va a ser 0 el de expansión. Si quieren vamos a escribirlo porque está bueno que lo vean, pero expansión, el trabajo de expansión es 0. Pero el trabajo total no, porque hay trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico viene desde el motor hacia el sistema. El sistema nuestro está acá adentro, ¿no? Así que en realidad el trabajo es positivo, pero es de naturaleza eléctrica. ¿Sí? Cuando nosotros en el próximo video veamos la primera ley, el trabajo que incluye la primera ley es el total. Aunque hay algunas cosas para aclarar. Pero es importante que ustedes siempre vean trabajo de expansión, por un lado, y compresión, obviamente, y por el otro, otros trabajos que vamos a llamar trabajo adicional, que en los videos lo vamos a mencionar, o las clases. Es importante diferenciarlos. Bien, así que tenemos ya el trabajo. El de expansión es 0, pero el trabajo eléctrico, en este caso, viene desde fuera hacia adentro, o sea que es positivo. ¿Qué pasa con el calor? Si las paredes son aislantes, como dijimos, calor intercambiado entre el sistema y el medio no existe. Así que es 0.
Ustedes están pensando, bueno, pero energía le da. Sí, pero energía en forma de trabajo eléctrico, no de calor. Entonces, lo que hay ahí es, no hay intercambio de calor. ¿De acuerdo? Hay un delta T que va a ser positivo, porque el agua del calefón se calienta, pero no va a ser por intercambio de calor, sino por el trabajo eléctrico que hace que levante la temperatura. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otro ejemplo que cumple con estas tres cosas diferentes al anterior. Vieron que el anterior, Q era positivo, trabajo negativo, temperatura constante. Acá el delta T es positivo, trabajo cero y Q cero. O sea, hay muchos ejemplos. ¿De acuerdo? Y lo último para comentar es mejor dicho, lo que se llama una transferencia reversible. Esto es bien importante para la segunda ley, pero lo tenemos que trabajar ahora. Transferencia reversible de calor. La transferencia reversible de calor. Ya hablamos un poco de reversibilidad en el video anterior, además ustedes tienen que haber leído un poco el concepto La idea es que hay un sistema y obviamente en contacto con un termostato o con un ambiente si quieren, pero vamos a poner así un termostato, ¿sí? O sea que esto es un termostato cuya temperatura, el sistema tiene una temperatura T y el termostato una temperatura T más menos de T. La misma idea del trabajo, ¿no? Con la presión de afuera y adentro. Son casi iguales, ¿verdad? Entonces, si el proceso es reversible, ustedes saben que dT tiende a hacerse cero y la temperatura del exterior o del termostato va a ser igual en todo momento a la temperatura del sistema. Es decir, igual así, ¿verdad? Porque dijimos que era reversible, que es ideal. Entonces el sistema va pasando por distintas etapas, ¿no? Yo tengo el sistema primero con una temperatura T más dT, después tengo el sistema en una temperatura T más 2 dT, después tengo el sistema en una temperatura T más 3 dT, es decir, va subiendo infinitamente lento la temperatura, ¿tá? Por eso, otra vez, es un número infinito de etapas. ¿Para qué nos sirve esto? Otra vez, nos imaginamos este proceso ideal, que es reversible, para poder suponer algunas cosas a la hora de trabajar con la segunda ley. Cuando llegue lo vamos a volver a repasar, pero tenganlo presente, que existe un intercambio reversible de calor. ¿Con qué condiciones? Esta que pusimos acá, ¿verdad? Que haya todo el tiempo la misma temperatura entre la temperatura de adentro y de afuera. Es reversible. Puede intercambiar calor todo el tiempo sin que haya un cambio brusco de temperatura, sino que es un cambio infinitesimal todo el tiempo, por lo cual es como que van juntas las temperaturas, ¿de acuerdo? Todo el tiempo juntitas. Eso es importante para imaginarnos un sistema dentro, por ejemplo, de un horno, donde el van calentándose de forma reversible significa justamente en infinitas etapas. Lo podemos pensar así. Nuevamente, el proceso reversible es muy complejo, hay que tratar de imaginarlo porque es bastante abstracto, y esa es la idea que me interesa que se quede, ¿no? De los procesos reversibles, que lo podemos pensar para el calor, para el trabajo, para lo que sea. En este caso, para el intercambio de temperatura. Perdón, que dije algo espantoso. Intercambio de calor, pero lo importante es que va cambiando la temperatura de forma reversible. ¿Ah? Es una transferencia reversible de calor, donde la temperatura varía muy despacito, en infinitas etapas. ¿Sí? Bien, creo que hasta acá este videito, que es anterior a meternos más en el repartido con los procesos cuasi estáticos irreversibles, tienen que leer, entender, preguntar en el foro. Y el siguiente video, que no sé si creo que lo voy a hacer hoy también,
es sobre la primera ley. Ahí van a tener, obviamente, estoy mirando bastantes cosas para estudiar en ese video. Va a ser seguramente largo como el primero. Iba a trabajar, creo que no aparece, estoy mirando, pero sí creo que sí que aparece. Déjenme ver a qué altura. En su repartido, después de procesos cuasi estáticos irreversibles, dice energía y primera ley, energía interna, y enseguida les dice ver video 3. El video 3, traten de verlo al mismo tiempo que leen estas cosas, porque tiene mucho que ver con todo lo que está escrito por acá. Y bueno, es el más largo y el más, el nudo de la cuestión, más allá que no es el más difícil, porque me parece que lo más complicado es justamente la reversibilidad. Así que me parece que bueno, por acá quedamos con cualquier cosa pregunten en los foros, espero que les haya sido útil. Y bueno, tienen la consigna que les marqué ahí, la consigna B del foro a partir de este video, como tienen la A a partir del anterior. Que pasen bien.